contemporáneo de todos los tiempos, valga la redundancia. Hay cuestiones de coyuntura, naturalmente, que son perecederos, porque precisamente su nombre lo dice, es de coyuntura, se agota el tema, y ya si lo escucha usted mañana o pasado o dentro de un mes, ya no tiene vigencia. El programa de hoy va a ser un programa para conservar. ¿No es así, Javier Ugalde García? Jorge González Durán, ni más ni menos, muy buenos días, y sobre todo muy buenos días a usted que está aquí en sintonía de su programa Desde el Café. Aquí lo estamos escuchando con eco. Excelente. Ya sé. Bueno, esos dos programas, hablamos nosotros, se reproducen el eco. O sea. Muy bien, pues bueno, le agradecemos aquí a Andrés Zul, él está aquí en los controles técnicos de Caribe FM, que es desde donde estamos emitiendo la señal para su programa Desde el Café, Cultura y Sociedad, lunes 12 de mayo de 2025. Y pues también le queremos informar, estamos transmitiendo a través de la radio Caribe FM 101.9 de frecuencia modulada, y en este momento solamente estamos transmitiendo por Facebook Desde el Café Cancún. Hay algunas dificultades con el Wi-Fi, así es que en unos momentitos más esperemos que lo podamos resolver y estemos si no se resuelve, ahí vamos de cualquier manera. Así es. Pues bien, Jorge González Durán, pues vamos, duro y a la cabeza. Así es, este programa queda grabado allá en Facebook Live, no lo olvide usted. Durante un tiempo lo puede usted bajar y volverlo a escuchar. Pues hoy tenemos a un distinguido invitado, Javier, al doctor Raúl Arístides Pérez Aguilar. Así es. Académico de la lengua, es decir, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y autor de diversos libros, novelas, ensayos, y próximamente una de sus novelas será una película, va usted a ver, de gran éxito. Doctor, vamos a platicar, qué gusto que esté usted aquí con nosotros, acompañándonos esta mañana. Muchas gracias, Jorge, Javier, por la invitación, muy amable de su parte. Es un gusto estar en este tipo de programas, hacía mucho que no me veía yo y ni me oía en la radio, muy amables. Al contrario, es un gusto tenerle aquí en esta conversación. Este programa lleva a cumplir 27 años, ¿verdad, Javier? En septiembre cumplimos 27 años. 27 años de estar saliendo al aire de manera ininterrumpida. Creo que no es el programa más longevo de la radio, pero es el segundo o tercero. Por ahí vamos. Porque hay programas que tienen poca durabilidad. Salen hoy, dentro de un año, 2 años, a veces un mes, desaparecen, son sustituidos por otros, porque están regidos por la competencia, por la publicidad, por muchas cosas. Nosotros hablamos de cosas, como ya dije antes, que le interesan a usted y que ahí quedan. Vamos a hablar de cultura, arte. Y hoy vamos a hablar con un destacado autor académico quintanarroense. ¿Qué significa quintanarroense? Pues que es habitante, nacido en este estado de Quintana Roo. Aquí en Cancún hay gente que todavía no sabe que pertenecemos a un estado que se llama Quintana Roo, aunque no lo crea usted, doctor. Usted sí sabe eso, ¿verdad? Que hay gente, le preguntas en la calle, ¿de dónde vives? Aquí en Cancún. ¿Y a qué estado pertenece Cancún? Y se quedan así pensando y no saben. Afortunadamente no muchos, pero sí los hay. Suele pasar. Yo recuerdo en alguna ocasión que estaba yo levantando unas encuestas para hacer un trabajo de un libro que se publicó finalmente en 2006, y una de las preguntas era ¿quién fundó Cancún? Para el informante, y hubo una variedad de respuestas. En primera, Cancún, los mayas, primero dijeron, luego Benito Juárez, sí. Luego Luis Echeverría, en fin, hubo varias respuestas. Sí, así es, claro. Sí, me llama la atención que hayan puesto que Benito Juárez, porque este es el municipio de Benito Juárez, pero la cabecera municipal es Cancún. Usted es de Chetumal, platícanos de usted. Vamos a platicar de usted.
Gracias, muy amable. Yo nací en Chetumal hace ya 66 años, en un barrio viejo, ahí sobre la Carmen Ochoa de Merino. Lo conozco muy bien. Así es, en efecto, entre las calles 16 de septiembre e Hidalgo. Ahí está mi casa todavía en pie, una casa de madera que es patrimonio del Estado. Hoy día se conserva o la conservamos en muy buen estado porque todos los años la pintamos y le damos su manita de gato y por eso se conserva. Yo nací allá, yo crecí en Chetumal hasta los 16 años y a los 16 años me fui a la Ciudad de México a estudiar. ¿Qué carrera estudió usted? Yo llegué a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria, luego estudié literatura española en la UNAM durante 4 años, 8 semestres. Luego hice un posgrado en literatura, en letras iberoamericanas, y al final hice un doctorado en lingüística hispánica, que fue prácticamente la culminación de mis estudios. Yo ingresé, mi número de cuenta de la UNAM empieza con 75, que fue el año en que yo ingresé, hace 50 años. Sí. Y el 31 de mayo de 2000, este 31 de mayo cumplo 25 años de ser doctor. O sea, estuve 25 años como alumno de la UNAM. Esos son mis estudios. 25 años, qué barbaridad. No, y además interesante que haya regresado a Quintana Roo. Regreso porque gano una plaza en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. En aquel entonces no era autónoma. Se concursaban. Así es, pero fue muy sencillo el concurso. Recuerdo que los 5 sinodales que me examinaron, que me calificaron, les di una exposición de 50 minutos más o menos, y luego sobre esa exposición les hice un examen. ¿Usted les hizo el examen? Yo les hice el examen precisamente para mostrar cómo se trabajaba con los muchachos, ¿no? O sea, se daba el curso, bueno, o la clase, y luego se examinaba. ¿Qué aprendiste? Y ninguno pasó el examen. Ninguno de los sinodales. Por desgracia, no conservo los exámenes, pero me acuerdo que ninguno pasó. Fueron 5 preguntas y ninguno contestó las 5. Ninguno contestó ni 4 ni 3 correctamente, obviamente. Correctamente, claro, la contestaron. Ni sé sus nombres hoy día quiénes son, pero no pasaron conmigo. Pero yo sí pasé con ellos. Claro. Porque me aprobaron y entonces gano la plaza y me llego a Chetumal a finales de 1992 a trabajar como profesor en la UCRO. Y ahí estoy, ahí sigo, hasta la fecha. Ya se pudiera jubilar si usted quisiera. Sí, ya pero tiene. No quiero, no, pero no es su intención. No. Hasta que yo me wish en mi salón. ahí es lo que me va a correr. Lo que va a hacer que yo me jubile. Digo, porque hay muchas personas que salen de Quintana Roo a estudiar y no regresan. Muchos. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, que se salió, ¿no es usted de emparentado con los Aguilar de Aguilar Camín? Pues él dice que somos parientes porque una tía mía fue querida de su abuelo. Ah, fíjese. Una tía de usted. Una tía mía, doña Adelfa. Sí. Tuvo 6 hijos con don Guadalupe. Con don Guadalupe Aguilar. Don Lupe, le decía. Don Lupe. Sí. Con el abuelo de Jaime, de Héctor. Tuvo sí. 6 hijos, mi tía. 6 hijos que viven todavía en Belice. Don Lupe, un personaje, uno de los hombres prominentes del Chetumal de entonces. Así es, en efecto. Potentado. Y luego se vino a la quiebra, ¿eh? Ahí lo platica Héctor Aguilar Camín. Se vinieron de la quiebra los Aguilar, de esa familia. Y los Camín, bueno, los Camín todavía tienen negocios. Esa, donde es el Palacio de las Pelucas, era de ellos. Era de don Ángel, que era el hijo, uno de los hijos de don Lupe. Sí. Pero atrás, allá rumbo al Palacio de Gobierno, estaba el Juventino Rosas en Chetumal, ¿te acordarás? Sí, cómo no. Que se cayó con el ciclón, todo eso lo tiró el ciclón. El Juventino Rosas, cómo no. ¿Cuál fue su primer libro? Porque aparte de estudiar literatura hispánica, en fin, no todos los que estudian esta carrera se convierten en escritores. Generalmente son críticos o docentes. ¿Cuál fue su primer libro? El primer libro que yo publiqué, lo publiqué en el 99. Y es básicamente mi tesis de maestría.
es un análisis de 3 novelas que hago del escritor veracruzano Emilio Carballido, que este año cumple 100 años de nacimiento. Don Emilio, lo invité casualmente, ayer encontré unas fotos en mi computadora de él, estoy con él, el rector, que era Efraín Villanueva en aquel entonces, la escritora Beatriz Espejo, que fue mi directora de tesis, y yo, y Javier España, que me ayudó a presentar ese libro en Chetumal. El poeta, el destacado poeta. Luego venimos aquí a Cancún al otro día a presentarlo. Les hice un recorrido al maestro Carballido y a la maestra Beatriz Espejo, que todavía estaba bien de salud. Eso fue hace 20 y tantos años. Sí. No, sí, 20 y tantos años. Fuimos a las ruinas de Tulum, nos tomamos fotos, llegamos a Cancún, los hospedé en un buen hotel, etcétera, y la pasamos muy a gusto aquí. En la Casa de la Cultura presentamos ese libro en el 99, pero es una serie de ensayos. Ensayos. Es una serie de ensayos, un librito pequeñito que se llama El Triángulo Invertido, que lo pueden comprar en Amazon, ahí está. Excelente. El Triángulo Invertido, que es mi tesis de maestría, esa tesis de maestría por la que yo obtuve una mención de honor, una mención honorífica en el examen de grado, y eso me dio la oportunidad de obtener la medalla Gabino Barreda en 1997. ¿Y qué dijo Carballido de este libro? Lo presentamos en el año 2000 en la feria de Jalapa. En el año 2000 el maestro me invitó porque le hicieron un homenaje, la Universidad de Veracruzana le rindió un homenaje, pues por su dramaturgia y por su gran temple y por su gran labor como escritor, como dramaturgo de México, el mejor dramaturgo de la segunda mitad del siglo XX en México. Le hicieron un gran homenaje, estuvo este señor que acaba de morir, el gobernador de... Fidel Herrera en la torre. Rosa de 3 aromas es de él. Rosa de 2 aromas. De 2 aromas. Espérame tú uno, pero va. Rosa de 2 aromas, que es la historia de 2 mujeres, ¿no? Que se encuentran en el hospital sin saber una de la otra que son las amantes del mismo hombre, ¿no? Por eso es una rosa de 2 aromas. Se están platicando sus cosas sin saber. De casualidad se dan... el hombre viajaba constantemente a Veracruz y tenía una mujer en Veracruz y otra mujer en México. La cosa es que se accidenta en Puebla y las dos van a Puebla y se encuentran en el mismo hospital, y sin saber que son, pues, prácticamente que comparten el mismo hombre, se empiezan a platicar y se hacen amigas. Sí. Y esa de Silencio Pollos Pelones. Igualmente. Está bien, Silencio Pollos Pelones, que ya les van a dar su maíz. Eso se lo digo a algunos amigos periodistas que cuando empiezan a estar así, al Everestado, le digo, silencio pollos pelones, ya les van a dar su maíz. Sí, el maestro Carballido se destaca precisamente por ser un gran dramaturgo. Orinoco, por ejemplo, Orinoco es una obra de teatro impresionante que la presentaron aquella vez en Jalapa en el 2000. La presentó un grupo francés, una compañía francesa, pero con muy buen español. O sea, lo dijeron en español, porque la obra es escrita en español. Esa obra el maestro Carballido la escribió en el avión. ¿En el avión? Cuando iba a Venezuela, escribió el maestro Carballido en el avión los diálogos y todo las horas que dura el vuelo. Qué manera de aprovechar el tiempo tan maravilloso. Y es el trayecto de un barco en uno de los ríos, un barco muy especial porque viaja gente de dinero, pero también hay prostitutas en una sección del barco. Es un barco de esos viejos barcos de los años 50, ¿sí? Ahí está ambientada la novela. Y luego de eso, en la casa del maestro Carballido hubo fiesta. Hubo una fiesta y estaban los muchachos estos, los de la compañía de teatro fumando marihuana en la terraza. En fin, fue todo un show. Me acuerdo perfectamente porque ahí estuve yo con el maestro. Se entregó un premio también esa vez a un español que se hace un premio de dramaturgia de la revista Tramoya que él dirigía, el maestro Carballido, en paz descanse.
Se le entregó un español, me acuerdo que ese español se acercó conmigo, un hombre alto, muy bien parecido, y me dice, yo no conozco México, me dice, me están dando un viaje a una provincia mexicana, pero que es parte del premio, pero no sé dónde ir. Vete a Yucatán, le digo, no te vas a arrepentir. No sé si me hizo caso. Sí. Ay, qué bien. Sí, lo mandé para acá. Claro, es lo más claro, bonito claro. que tiene México, es Yucatán. Claro. La península. Maestro, ¿cuándo comenzó a estudiar? Y él habla de Chetumal, él habla de esta región del Caribe. Hay poca bibliografía al respecto. Es usted pionero en el estudio de esta parte de nuestro lenguaje, que es parte de nuestra identidad, cultura, historia, en fin. Al ser pionero, Jorge, eso fue un punto que se sumó a mi trayectoria cuando la Academia Mexicana de la Lengua estudia mi currículum y ve que yo destaco y que soy el único quintanarroense preocupado por estudiar las hablas de sus paisanos. Así es. Y esto me da un plus y por eso soy aceptado en la academia, por ese trabajo. El habla de Quintana Roo surge... ¿Es usted el único? ¿Hay otro de la península que sea miembro de la academia? De Yucatán, está de Campeche. Sara Pot, que es una yucateca que vive en Los Ángeles. Y está Briseida Cuevas, que es una poeta campechana. Campechana, de Calquini. Y Silvia Molina, que es campechana. Sí, así también. es. ¿Y usted es el único de Quintana Roo? Y yo soy el único. Pero este proyecto del habla de Chetumal ya me venía zumbando aquí al oído desde que estaba yo en la licenciatura. Recuerdo que en una ocasión un maestro de lingüística nos dijo, tráiganme un proyecto de tesis para la siguiente clase. Y yo le llevé mi proyecto de tesis que se llamaba así, el habla de Chetumal, fonética, gramática y léxica. Y me vio así de pies a cabeza el maestro y me dice, está muy bien, don Raúl, me dice, pero deje eso para su tesis doctoral. Sin saber que años después, ese sería mi proyecto de tesis doctoral. Cuando yo estaba en Chetumal, ya en el 92, en el 95 me inscribo al doctorado, precisamente para hacerlo, y mi centro, mi laboratorio iba a ser Chetumal. Entonces, ahí es donde empiezo yo a aplicar con métodos científicos, lingüísticos muy interesantes para obtener información de cómo hablaban mis paisanos. Y ese es el libro. Que usted lo conocía, pero sin Claro. embargo hizo usted algunas encuestas, entrevistas. Muchas, ¿verdad? platiqué con mucha gente de muchas cosas, porque obviamente tengo amistades en Chetumal, Claro. tengo muchas amistades. Es usted muy apreciado en Chetumal, su familia es muy reconocida. Sí, muy amable. Entonces, pues ahí fue todo. Yo presenté el proyecto, me lo aprueban, sigo trabajando en él, llega el momento en que el profesor me dice, la tesis está terminada, hago los trámites, se viene una huelga en la UNAM que me detiene por un año, ¿sí? El proceso de la tesis, y ni modo, me tengo que aguantar hasta el 2000, que se reabre la UNAM de nuevo, y ya logro yo, y el 31 de mayo del 2000 presento mi examen de grado, y lo pasé, por fortuna. Y bueno, examen presencial, ¿cómo son estos Sí. exámenes de grado? ¿Tiene que presentarse ante un grupo de sinodales o solo presenta el trabajo y ellos lo Un jurado, sí. evalúan? El jurado de licenciatura son 5. De esos 5, con 3 que se presenten, hay quórum. Ah, muy bien. Y si los 3 te aprueban, pasas. En la maestría son 5 también. De esos 5, si se presentan 3, ¿sí? Esos 3 te examinan y pasas. Del doctorado son 7. Pero del doctorado tienen que ser 5 a fuerzas los que estén. Sí. Y los 5 te tienen que aprobar, o sea, es más difícil, Sí. obviamente, porque es el máximo grado que otorga la UNAM. Claro, Sí. no es de mayoría. No, O sea, no es, los 5 te tienen que examinarse. 5 los 5 te preguntan, te hacen cuestionamientos, pero como decía la maestra Guillermina Baena, nadie más conoce mejor su tesis que uno, porque uno la hizo. Entonces Sí. ellos no conocen totalmente, el trabajo lo hiciste tú. Entonces tú eres el dueño de esto y tú los vas a pantallar en el examen. Entonces, de eso se trata. Y eso es infundirle al alumno
valor para enfrentarse, ¿no? Porque luego no sabe uno, hay gente que se pone nerviosa y no sabe qué onda a la hora del examen profesional, al menos Claro. de la licenciatura. Hay quienes han reprobado, Ay, doctor. que sí, ¿Sí? sí. Hay casos en los Y que les dan otra oportunidad, supongo, ¿no? comentaba un maestro mío en alguna ocasión, en alguna clase, dice, yo tuve la semana pasada un caso extraordinario, feo porque la chica reprobó. Se bloqueó tanto la muchacha en el momento que dice, yo le puse en el pizarrón la palabra casa, C-A-S-A, le dice, ¿cuáles son las vocales? Y no supo. No supo. O sea, se bloqueó la chamaca. Qué barbaridad. Se bloqueó la chamaca, entonces Lo que son los nervios. Claro. ya tenía fuera el mariachi, la chamaca y todo. Ay, para qué hacer- barbaridad, qué horror. Qué barbaridad. Pues ni modo. Qué horror. La le cosa es resultó. esa, que no... hay quienes reprueban, obviamente. Yo por fortuna no reprobé, pero bueno, aquí estamos por eso. Muy bien. Y seguimos ¿por qué, creciendo. por qué se fue a la Ciudad de México a estudiar y la carrera que finalmente eligió? Aquí no había donde estudiar ni siquiera la prepa. Ese Sí. año se abrieron los CECITES. Ese año que yo me fui, Ujú. más bien en el 75, 74, se abrieron los CECITES en Chetumal Los cecites. y los CEBETAS. Pero eran carreras técnicas y yo soy de humanidades. Yo quería Ujú. estudiar literatura, Ujú. filosofía, historia, algo en antropología, con Sí. el hombre. No números, no cosas de caballos ni de animales. No cuestiones técnicas. Ajá, nada. Por eso me fui. Y un hermano mío que vivía, mi hermano Oscar Pérez, que vivía en la Ciudad de México, que es antropólogo él, me dijo, mira, hay unos colegios de la UNAM que los acaban de fundar y tienen un modelo educativo padrísimo. Ahí me inscribí. Colegio- Lo que pedí me dieron, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Ujú. ¿En cuál estuvo? en Vallejo. Ah, yo también. Ah, Igual. mira, CCH Vallejo, en CCH. en la UNAM. Ah, tú ¿Tú eres de qué también. generación eres? Yo soy 78. Entraste en el 78. En 78. Yo entré en el 75, salí en el 77. Probablemente en algún momento pudimos haber estado en el mismo lugar. Posiblemente. Carlos Macías Richard, ustedes si lo conocen seguramente. fue un- Carlos Macías, claro. Carlos Macías, claro. Él es egresado de Vallejo, Ujú. también, del 74. Es una generación anterior a mí. Le digo, seguramente nos cruzamos en el camino ahí en el colegio y le digo, Carlitos, le digo, pero nunca nos saludamos. Nos encontramos ya treintones los dos en Chetumal. Y él como doctor, y yo era maestro. Todavía no hacía mi doctorado. Pero él ya era doctor en historia. Carlos ahorita está como director general del CIESAS en México. Del CIESAS en Yucatán. México. En México. A nivel nacional. Es director nacional. Director general. Es un destacado académico. Estuvo en la UCRO y me da la impresión, no sé cuál sea su opinión, que fue desaprovechado ahí. Carlos se fastidió, concursó por la rectoría en Sí, 2002, creo, y no ganó, entonces eso lo motivó a abandonar el barco y se fue a Yucatán, al CIESAS precisamente. sí, ¿verdad? Estuvo allá con Pedro Bracamonte. Estuvo en Yucatán, Sí. donde es muy reconocido en Yucatán. También. Me da la impresión que más que en Chetumal. Sí, lo que pasa es que Yucatán culturalmente pues es... la cultura en Yucatán está mucho más cimentada y mucho más difundida. Y se tiene le- una tradición más y, larga claro, que la de Chetumal. claro, y se le mete más lana a la cultura que, Sí. que en Quintana Roo. Pero finalmente Quintana Roo está teniendo destacados personajes en área de humanidades, ¿no? Así es en efecto, sí. Cuando el doctor Pech fue rector de la UCRO, en una ocasión declaró que las humanidades no servían para nada. ¿Quién dijo eso? El doctor Pech, José Luis Pech, el diputado. Sí, que las humanidades no sirven para nada. No servían para nada las humanidades y ese año Javier España ganó un premio, otro amigo ganó otro premio de historia y yo ingresé a la academia. Y le callamos la boca con esos premios que le metimos. Porque obviamente uno pertenece a una institución y esa institución se siente orgullosa de que tú ganes premios, ¿no? Claro. Y tengas algún nombre. Y obviamente porque le das tu nombre también y renombras a la institución. Eso Claro. es lo que nos pasó a nosotros. ¿En qué año, en qué mes, cómo estuvo su ingreso? Pero hay que pronunciar un discurso De ingreso. de ingreso, ¿no?
Este discurso de ingreso... En la Academia Mexicana de la Lengua. Así es. Yo ingreso en 2011 y en 2013, en abril de 2013, pronuncio mi discurso de ingreso en Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Una sala emblemática del Palacio de Bellas Artes. Ahí han habido conferencias, reuniones, conciertos, en fin, maravilloso. Es una sala de las más emblemáticas del país. Así es, yo allí la primera vez que estuve presenté un libro de Eugenio Aguirre, el de Gonzalo Guerrero. Ah, el de Eugenio Aguirre, ¿cómo no? En 2002. Sí. Algo así. Sí, ya tiene muchos años. Sí. Y en 2013 estuve allí dictando mi discurso de ingreso en la academia. El discurso de ingreso a la academia está en la red. Se mete uno a la página de la academia y ahí aparecen todos los discursos de ingresos que ya son grabados, ¿no? Y están al pie. Y el mío habla, obviamente, se llama México, el Caribe y Yucatán en Quintana Roo. O sea, la mezcla de la cultura mexicana, la mezcla de la cultura caribeña y la mezcla de la cultura yucateca en Quintana Roo. Nos queda de este segmento del programa, porque el programa se lo vamos a dedicar a usted. Muchas gracias. No tuvimos hoy más invitados que usted para hablar ampliamente del tema. Bueno, en los 48 minutos de este programa, 50 minutos. Nos vamos a ir en un minuto a una pausa muy breve, pero díganos ahora y continuamos con el tema después, cuando regresemos. ¿En qué se caracteriza el habla de Chetumal, de esta región del Caribe? ¿En qué se distingue de las hablas? Porque no hay una sola habla mexicana, hay varias, ¿no? Según la región. ¿En qué se distingue la de Chetumal específicamente, particularmente? Fonéticamente, gran parte de los chetumaleños tienen una pronunciación muy de Yucatán. No todos, pero sí hay muchas características de la fonética yucateca que hay en Chetumal. No todos los hablantes hablan de esa forma, pero muchos se caracterizan por eso. En el aspecto fonético y en el aspecto léxico hay 2 o 3 palabras de origen inglés también que en un momento determinado se utilizaron y fueron características de la zona como particular identidad de los chetumaleños. Pues después de esta brevísima pausa vamos a reanudar el tema y vamos a seguir en las redes, Javier. Sí, seguimos en Facebook y estamos en la radio, en Caribe FM. Ahora estamos en la radio, pero en la pausa vamos a seguir en Facebook. Sí, seguimos en Facebook, por supuesto. Así es que, pues bueno, vamos a la pausa aquí en Caribe FM 101.9 de frecuencia modulada, evolución con sentido. Pues bien, está usted en su programa Desde el Café, Cultura y Sociedad. Estamos por la radio y en Facebook en Desde el Café Cancún. Volvemos. Pero seguimos aquí en redes, Jorge González. Sí, fíjate que lo voy a decir aquí, lo voy a repetir en la radio también, porque ahorita estamos en las redes sociales. Nos envió un mensaje muy amable, Manuel Valencia, que nos dice: saludos, estimado Jorge, felicidades por tu programa siempre interesante. Saludos a Raúl Aristides, destacado chetumaleño, primer quintanarroense en egresar a la Academia Mexicana de la Lengua. Con afecto, Manuel Valencia Cardín. Y me hace esta invitación, nada desdeñable, que voy a tomar muy en cuenta. Cuando vengas a Chetumal, nos vemos para comer un ceviche. Entonces, gracias, Manuel. Ya quedó. Queda grabado. Está grabado, ¿eh? Sí, está grabado, claro, Manuel, está grabado. Así es. Qué rico. Digo, porque es una de las cosas que de manera especial se han dado en Chetumal, los hochos o los hot dogs. Ajá. Y los ceviches. Los ceviches tan especiales. ¿Verdad? Sí, aceptamos, doctor. ¿Qué opina usted? Aceptamos la invitación de Manuel Valencia, ¿no? O sea, y cuando él venga también aquí, pues le invitamos a comer aquí unos tacos en Chencay. En Chencay. Aquí al ladito de Caribe FM. También la cocina, estamos en las redes sociales, Facebook Live se está grabando todo lo que se diga aquí. También la cocina, la gastronomía chetumaleña es particular, ¿verdad? Sí. Tiene particularidades al del resto de la península. Hay cosas interesantes allá. Está el famoso ceré. El ceré. Ceré.
Seré. ¿Nunca lo has comido? Sí, cómo no, seré. Este caldo de pescado Sí, con leche de coco, sí. plátanos y trozos de postas así. Es una mezcla. De abadejo, por ejemplo. El abadejo, hace años que yo no como abadejo. Cuando vayas a Chetumal, Abadejo, había un guiso especial de abadejo, qué barbaridad, había un restaurante en Chetumal que creo que se llamaba así, el abadejo, en fin, el abadejo, aquí no se consigue abadejo. no he conseguido yo aquí, para nada. Hay una pescadería que yo descubrí aquí sobre la Guayacán. Se ve elegantona la cosa así, pero venden todo, guachinango, todo congelado, pero no hay abadejo. No hay abadejo. En Chetumal la consigues en la Popular, Ay, la popular. pero puedes conseguir desde el abadejo Sí. así hasta la pura lonja, porque es una carne muy especial. Es que originalmente, ¿cómo se llama este guiso, Javier? Asado, este el pescado. tiquinchic Originalmente el tiquinchic era de abadejo, de abadejo. el tiquinchic era de Sí, abadejo. porque el abadejo es lonjudo, tiene gruesa la carne. Claro. Y eso, la verdad, olvídate. Obviamente un abadejo más o menos así que te quepa en la parrilla, pero allá te los venden así de buen tamaño. Probablemente ese haya sido Yo llegué por primera vez a Chetumal en diciembre de 1980. Llegué a casa de un compañero de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, chetumaleño, José Pérez, y llegamos a su casa y la mamá nos recibió con el pescado más espectacular que he probado en mi vida. Y era así, esas características. Era un pescadote grandotote y así de gordo. Sabroso como él solo. A lo mejor era un abadejo, posiblemente no. Yo no lo sé, no pregunté. No, pues que va a preguntar uno luego. Come uno cosas que luego ni sabe, pero bueno. En esa parte de México, en Chetumal, parte entrañable de nuestra patria, se usa mucho el aceite de coco, ¿verdad? Así es. Sí. Esa es herencia de Belice, es herencia beliceña, es herencia de los creoles, de los culíes, de los indios de las Antillas. De los indios de las Antillas. De donde ellos guisaban con aceite de coco. Sí. El aceite de coco que luego ellos mismos hacían, ¿no? Y la música, ¿se siente usted identificado con esta música del Caribe que llegó a Chetumal? Del Me reggae. refiero al calipso, al reggae. Ya estamos en la red. Ahorita. Ya estamos ya de nuevo en la radio, en su programa Desde el Café Cancún. Estamos platicando una interesante charla con el doctor Raúl Arístides Aguilar. Pérez Aguilar. Pérez Aguilar. Pues sobre cultura, sobre nuestra cultura, sobre diversos temas. Esta es una charla informal y donde no es preguntamos, pero más bien queremos conversar. El arte de la conversación, doctor Arístides Pérez Aguilar, como que se ha perdido, ¿no? Las redes sociales, manda mensaje uno, ya no nos reunimos, o muy poca gente lo hace, a tomar un café, vamos a un café, a platicar. Generalmente las pláticas ya se hacen por WhatsApp y todo esto, ¿no? Pero antes de la pausa en la radio, se había comentado algo sobre la cuestión. Sobre algunas de los vocablos que son rasgos de identidad de Chetumal. Hablamos de la fonética, ¿no? Que tiene más o menos similitudes con la de Yucatán. Claro, Pero que claro, la vecindad y todo esto. Claro, la propia el proceso fundacional de Chetumal tiene mucho que ver con los yucatecos, ¿no? Claro. Los yucatecos que se pasaron a Belice durante la guerra de castas y que regresan con Don Otón a fundar una ciudad que 6 años después de fundada, en 1904, tenía 248 habitantes. Imagínate. O sea, Xcalac tenía más de 1000. sí. Xcalac llegó a ser en ese lapso mucho más importante que Chetumal. Así es. Pero muchos de esos eran hijos de yucatecos o nietos de yucatecos o yucatecos. Entonces el habla se queda allí
emposmada, digamos, dentro de los diques de la selva y el mar, ¿sí? Que era la prisión que tenían ahí, porque a Chetumal nada más se te podía llegar por agua. Así es, nada No se más. podía llegar por carretera porque no había carretera en aquel entonces, ¿no? Hasta los años 40 es que se abrió la carretera Peto. Eso es. Esa palabra que Entonces, usted acaba de utilizar se utiliza, creo que aquí nada más, emposmado. emposmado, exactamente. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Cuando- Está así todo. Y entonces, en las cuestiones léxicas, obviamente tenemos voces, el famoso rice and beans de origen beliceño, Sí. que en Chetumal es un guiso prácticamente de la zona, que es la mezcla del arroz, moros y cristianos, del rice and beans, con leche de coco precisamente, con el pollo pibil yucateco. Es eso. Exactamente. Así es. Y el queso de ensalada bola influyó mucho para el... en la torre. Todas estas cuestiones que nosotros tenemos allí, de estos léxicos específicos no precisamente de Chetumal, sino de la zona sur, que la zona sur tiene su propia identidad, la zona del medio, que es más maya, y la zona del norte, que es más bien, un mix, una mezcla de muchas cosas, sobre todo esta ciudad, Cancún, en donde hay, como decimos, en el DF de Chile, de dulce y de manteca, de todo hay aquí, y de todas las hablas y de todas las formas importantes de comunicación. Eso, grosso modo, el habla de Chetumal sigue siendo realmente una forma identitaria de este pueblo que, como dice la canción de don Carlos Gómez Barrera, surge esplendorosa. Así es. Chetumal. ¿Usted conoció a Carlos Gómez Barrera? Tuve oportunidad de hablar con él cuando yo era muchacho. Yo gané un concurso de canto. Ajá. Ganó un concurso de canto en 1978 y ese concurso de canto me abre las puertas, y una vez que viene don Carlos Gómez Barrera haciendo proselitismo para reelegirse como presidente de la Asociación de Autores y Compositores de México, llega a Chetumal acompañado de, ¿quién crees? Mateos. Tomás Méndez. Ah, de Tomás Méndez. De Tomás qué barbaridad. Méndez. Me invita a mí, el Injuve, en donde había yo ganado el concurso, a cantar unas canciones en una colonia popular de Chetumal, que me imagino que era la López Mateos. Me imagino. Más o menos me ubico, más o menos de la zona donde estaba, y voy con mi guitarra, canto 2 canciones, y estaban los famosos Tiburones Blancos, el mariachi de la Marina, de los marinos. Sí, de los Eran marinos. famosos Y los tiburones blancos yo blancos. los llegué a escuchar. Exacto. Estaban allí presentes y se pone a cantar don Tomás Paloma Negra. Es una de mis canciones, las Y canciones le rancheras digo, preferidas. y le digo, Lola Beltrán tiene una versión en lo que maravillosa. estaba de eso. cantando don Tomás, le hago señas para decirle que yo quiero cantar con él a dúo, y me hace así, ven, y entre los dos nos echamos ese dúo. No hay fotos, no hay qué fotos barbaridad. de ese momento, y allí conocí a don Carlos Gómez Barrera. Muy bien. Dice, le pregunté a Manuel Valencia qué guisos se comen con el abadec, y me dice que en Ajiaco, me dice, en aquel tiempo la tortuga se comía sin restricción. Sí, En cierto. Ajiaco, el ajiaco de tortuga era muy solicitado. Se comía también liseta salada con frijol bañado en aceite de coco. Así es. Sí, que La lisa que le La conocen, lisa, ajá. sí. Y la liseta sí le decían que se vendía junto con el macabí con del macabí. asado. Qué barbaridad. Ese lo pregonaban en Chetumal. Yo de niña lo llegué a oír. Lo pregonaba los pescadores, ¿no? Que llevaban macabí asado, pescado salado, decía. Y pasaba el señor vendiendo el macabí ya asado, ya hecho. Las albóndigas de macabí, ¿las has comido? No recuerdo, quizá. Ajá. No recuerdo. Es una delicia. El macabí tiene la característica de ser un pez muy espinoso, pero muy Sí, espinoso. con muchas Muy espinas. espinoso. Entonces hay que limpiarlo muy bien. Y con esa carnita se hacen las albóndigas en chipotle. No, hombre, quedan esas cosas. Debe ser que es un guiso muy de la zona también de ahí, de lo gastronómico que estábamos hablando también hace rato, ¿no? Y de niño, de adolescente, ¿se imaginó usted que Quintana Roo
el norte sobre todo, porque de Chetumal para ir a Cozumel, a Isla Mujeres, ya no digamos a Morelos, era una odisea. Todo era por mar también. Así es. ¿Se imagina usted que Quintana Roo iba a tener este desarrollo espectacular y al mismo tiempo anárquico en muchos aspectos que ha tenido en su estado? Nunca. Yo cuando tenía 15 años, Quintana Roo se convirtió en estado. Sí. Yo pensé que algo iba a cambiar, pero no cambió nada. Mi papá seguía ganando igual. Mi mamá seguía teniendo las mismas clientas porque mi mamá era costurera. No hubo una mejoría económica en la casa. Entonces no cambió. No tenía yo todavía la conciencia de que era un cambio político. Sí. Hasta que me entero en México, yo me voy en el 75. Ese mismo año. Exacto, sí. Cuando todavía Martínez Ros no tomaba posesión. Sí. No pude votar porque era yo menor de edad. Claro. No, yo pude votar hasta que regresé en el 90 y tantos, cuando Mario Villanueva. Sí. Fue mi primera votación que hice en Chetumal para gobernador. Sí. Cuando ganó don Mario Villanueva. Pero toda esa cuestión del crecimiento exponencial de Cancún, sobre todo, ¿sí? No, nunca imaginé que esto fuera a ser un detonante de la economía y por desgracia, lo que ha llegado esta ciudad hoy día a ser. Claro, son ciudades anárquicas. Sí. El turismo, pues era un turismo, la gente que llegaba a Chetumal en el 75, yo lo recuerdo bien, llegaban decenas de autobuses con lo que se conocía como falluqueros de Yucatán, Campeche, Tabasco, pero llegaban en la mañana y en la noche se iban los autobuses y al día siguiente. No podíamos llamar esto como turismo, eran comerciantes, clientes, falluqueros. Solo había el emblemático Hotel Los Cocos, ¿verdad? Estaba en Chetumal y otros pequeños, pero el más importante era el Bahía, estaba el Dorado. El Dorado, que tiene un bar abajo, ¿verdad? En la torre, un bar abajo. No. Creo que está todavía ese bar. Existe, creo que sí. Existe, sí. Hizo el Autompe Blanco. Sí. Estaba el Bahía, estaba el Ábara, que era el de Abel Villanueva. Villanueva en Así la torre, ahí estaba, ¿qué otro hotel estaba por ahí? Había posadas, la posada Campeche. La posada Campeche, emblemática la posada. Sí, sí. Por ahí cerca había un restaurante también de comida. Estaba el Hotel Ejidal ahí sobre la... Estaba sobre la Obregón. O la Obregón, algo así. Sí, había algunas cosas. Sí, Chetumal era otra cosa, totalmente diferente, pero sí, como tú dices, llegaban estos camiones, duraban 1 o 2 días nada más, echaban una pequeña derrama nada más en la ciudad y se regresaban. Claro, y se regresaban. Sí. Eso sí, se llevaban todo. Otras obras, sus otras novelas, 1692, la del Motín de Indios. Así es, sí. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué este año? Ese año... ¿Es histórica o es todo ficción? Es histórica. Es histórica. En 1692 hubo una revuelta en México, la revuelta más grande de la colonia, precisamente por hambre. El gobierno estaba acaparando el maíz, entonces los indios no estaban comiendo, estaban muriendo de hambre y se sublevaron. Algo pasó que no se organizaron bien porque en efecto, lo han dicho muchos historiadores, porque quemaron el Palacio Nacional. No, hombre. Quemaron el Palacio Nacional, lo que era el Palacio Real, le llamaban. Palacio Virreinal. Virreinal, lo quemaron. Hay una pintura... Se menciona poco a poco esta rebelión. Casi nadie lo sabe. Sí. Pero pudo ser el inicio de la independencia de México. No fue así, por desgracia, porque el gobierno aplacó esto. Pero quemaron toda la parte, digamos, viendo de frente el Palacio Nacional, toda la parte de la mitad hacia la derecha, hacia lo que es Corregidora, la calle de Corregidora, toda se quemó. La parte izquierda no. O parte de la parte izquierda, porque donde estaba el famoso balcón de la Virreina, así que era un balcón bonito, muy grande. Todo lo quemaron los indios, se metieron, destruyeron el Baratillo, que era un mercado que estaba en el Zócalo enfrente. De allí agarraron la madera para seguir aventando cosas. Mucha gente murió.
Por fortuna, el virrey que vivía allí no estaba en el convento, en la iglesia de San Francisco, donde está ahorita la Torre Latinoamericana, estaba en misa. Y fue precisamente para un 8 de junio de 1692, que fue Corpus, la celebración de Corpus Christi. Se amotinaron los indios y quemaron esto. Por desgracia, no hubo una organización interna que dirigiera estos campos para eso. Fue anárquica, fue... De eso trata la novela. Eso es lo que yo quise mostrar en la novela. Obviamente creo yo varios personajes, claro. varios personajes indios todos. Aparece el virrey, es el siglo de Sor Juana. Aparece en la novela Sor Juana diciendo unos versos en una cena con un mole exquisito que hace una de las indias. Aparece el virrey, aparecen otros gachupines, ¿sí? Explotadores, y muchos indios dolidos, pleitos por tierras, crímenes. De hecho aparecen 2 o 3 crímenes, y las condiciones insalubres en las que se vivía en la Ciudad de México. Todo eso está ahí, lo trato yo de retratar en la novela, y una novela que ha gustado, que se ha vendido bien, y que ahorita quiere ser película. Estamos en eso. Este mes de mayo, dentro de una semana precisamente, está este grupo que la está promocionando, un grupo español que está promocionando muchas novelas. Van a estar en el Festival de Cannes en Francia, presentando este proyecto que ojalá y logre venderse. Ojalá, porque una producción cinematográfica requiere mucho dinero. Sí. Tengo yo los presupuestos de esa película, me los mandaron precisamente estas personas que me están ayudando en la publicidad. Se necesitan más o menos 150 millones de pesos, que es un presupuesto bajo. Sí, digamos moderado. Nos dice Manuel Valencia lo que usted ha dicho, que el macabí, hablando de comida, el macabí en caldo con albóndigas, que es una delicia, ¿verdad? Sí. Solo que las señoras generalmente lo hacen las señoras, las mamás, las esposas, de quitarle la carne al hueso, ¿no? Es un show hacer ese tipo de cosas. Se espina uno todo y bueno, hace uno malabares ahí con el macabí. Además es un pescado muy escaso. Muy escaso. Muy escaso, sí. No sé a qué se deba. Aquí es una palabra, macabí es una palabra caribeña. Sí. Aquí en Colombia, en la parte del Caribe, se conoce como macaco. Macaco, así le dice. O macabí también. Aquí en Quintana Roo se conoce como macabí. Creo que hay una variedad de modos que también le dicen macacos, ¿no? O sea, me imagino que sí. Sí, creo que sí. El Caribe es un mundo aparte, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Belice, hay una comida como el dumpling, pero que le llamaban fobló. Que es no lo conozco. Es comida de gente de color. Me dijo una vez una señora informante, una viejita que ya murió hace muchos años, me dice, porque yo soy morena, me dice, pero mis papás eran negros. Sí. Yo soy mulata, me dice, pero mis papás eran negros, y ellos comían esto, es como una especie de pan hervido en caldo de res o frijoles, como el dumpling, más o menos. Sí. Ahora, nunca lo hizo, nunca supe yo de qué se trataba, y nunca lo he comido, nada más yo lo tengo de oídas, ¿no? Que es de gente de color, venían de África, no sé. ¿Y era de la época de la colonia? ¿O de más para acá? Más para aquí yo creo, porque pues el Caribe estuvo lleno de gente también, de esclavos africanos. Aquí a Yucatán llegaron esclavos africanos. Aquí hubo mucha gente negra en Yucatán. Hoy día hay menos. Hoy día hay pocos. En Campeche también hubo. Es más, hay una iglesia en Campeche que le llaman Iglesia para Negros. Sí. Cierto. Sí. Cierto, en Campeche hay una parte así. Y pues obviamente es parte de la cultura. Es parte de la cultura nuestra. Nosotros como mestizos tenemos por allá algún buay medio mulatón, medio negro. Yo seguro que sí. Sí. Aunque a pesar de que tengamos nosotros así, que estemos medio claritos, hay algo por ahí, yo creo que y también llegaron muchos chinos que se diluyeron con los mayas, porque los mayas, pues, los rasgos son similares. Los rasgos no se diferencian mucho de los chinos. Los rasgos son similares. Y los apellidos los también. Los nombres. Ajá, sí, los Li, los
Kai, los Li, los Hao, los Hao, Los Chan. los Chan, sí, sí son Chan de alguna manera. Hay formas ahí. Los Can, por ejemplo, eran del cacicazgo de Chetumal. Sí, Ahí en tu pueblo, allá Sí, en Calquiní, eran los Canul. los Canul. Los Canul, ahí, Sí, cómo no. allá en Campeche son los Sí. fuertes, los Canules. O los Xiu, de aquí de Sí. lo que es Maní, Chumayel, esa parte de Yucatán, de la zona Puc, Oxcuscap. Sí. ¿Usted no vivió allá en Punta Al, en alguna parte ahí de su familia, de ahí de las islas, en la costa? Mis Ahí de Xcalac. vivieron en Xcalac y en Tampalam. Tambalá. Arriba, allá por Punterrero. Sí. Más arriba todavía, de Que Punterrero. ya no existe esa comunidad. No, ya son cosas muy viejas ellos. Sus proyectos, Ahorita, ahorita sí. tenemos un libro que está en dictamen en la UADE. Un libro que acabo de escribir, me llevó casi 2 años escribirlo, un libro voluminoso de más de 500 páginas sobre la historia de la lengua castellana en Yucatán. Qué interesante. Del siglo XVI al siglo XX. Y menciona ahí a tu pueblo, menciona a mucha gente que está por allá, las cabeceras parroquiales, los pueblos de visita, todo eso de los franciscanos que tuvieron Había pueblos de visita mucho que ver allá con la difusión de la lengua castellana, y estaba dividida la península en beneficios. en beneficios. Y cada cabecera de buen beneficio tenía pueblos de visita. Mucha gente piensa que era división política, los beneficios. No. Los beneficios eran divisiones eclesiásticas. Sí, no eran políticas, no, porque la verdad no tenía tanto, sí había un gobierno centralizado, sobre Claro. todo en Mérida y en Campeche. Ciudades más pequeñas como Calquiní, Cozumel, Valladolid todavía, bueno, por el oriente era más importante que muchas otras. Y Bacalar, un tiempo que llegó a ser importante. Y Bacalar, pero Bacalar es otra No, historia. era importante y luego ya no, lo poblaban y lo despoblaban. Sí. Estuvo al garete, se puede garete. decir. Así es, en efecto. Se nos acaba el tiempo, pero esperamos volver a tener aquí. Se platica con usted muy a gusto, la verdad. Es un gustazo, es un privilegio tenerlo ante estos micrófonos. Muy amable, Jorge, cuando gustes, ya sabes, a tus órdenes. Muchas gracias. Javier, pues qué gusto, ¿verdad? Así es, sí, la verdad es que es un gran gusto haber tenido aquí al doctor Raúl Arístides Pérez Aguilar, Muchas gracias. único quintanarroense miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Un privilegio tenerlo aquí en nuestros micrófonos, Muchas gracias. en Caribe FM, en su programa Desde el Café, Cultura y Sociedad. Y le agradecemos a Daniel Zavala, él manda saludos y dice que gran invitado que tenemos esta mañana. Y claro, lo confirmamos, en efecto. Lo esperamos de nuevo, doctor. Cuando gusten ustedes, ya saben, a sus órdenes. Muy bien, Gracias. pues bueno, acá está todavía Andrés Zul en los controles técnicos. Solamente transmitimos también por Facebook, por alguna cuestión técnica, pero este programa lo vamos a pasar a YouTube, así es que esté ahí atento porque vale mucho la pena. Gracias por habernos acompañado. Quédese en sintonía de Caribe FM con Grace Franco y la Generación X. Gracias, hasta mañana. Y algunos apellidos de origen inglés que vinieron de Belice, aunque eran negros, pero los negros agarraron los apellidos ingleses. En Chetumal habían unos apellidos de allí.